Siempre es un privilegio estar aquí. Yo no soy digno de estar atrás de ese púlpito, pero aquí estoy. Y por casualidad, hoy es un día medio especial para mí y para mi esposa. Hoy tengo 8,244 días de casado. Y cuando me casé, yo tenía 8,243 días de casado. Entonces, ya tengo más tiempo esclavo que... No. Tengo más tiempo libre que esclavo. Bueno, para los que no me conocen muy bien, o hasta para los que sí me conocen, tengo que confesar que soy el tipo de persona que mucha gente llama idealista. Yo tengo una mente bien activa que es difícil de apagar y por eso casi siempre termino pensando en el mundo o en las cosas que hago en imágenes. Imágenes vibrantes y llenas de colores, donde nada está fuera de su lugar y todo es bueno, todo es como debe ser. Ahora, después de que esas imágenes se formen en mi mente, tienden a transformarse de un simple pensamiento bonito de cómo deberían ser las cosas, a casi una obsesión. Yo no soy del tipo de persona que hace las cosas más o menos. Al contrario, yo pongo todo mi corazón, todos mis esfuerzos, todo mi tiempo, tanto mental como físico, en las cosas con las que me obsesiono. Y cuando tengo esa imagen en mi cabeza de algo bueno y perfecto, y he decidido que eso es algo que quiero para mí, me enfoco muchísimo en hacer que esa imagen se vuelva realidad. Quizás debo dar un ejemplo de eso. Nuestra familia trata de irse de vacaciones familiares, si es posible, una vez al año. Cuando los niños eran más pequeños, esas vacaciones eran más sencillas, quizás un fin de semana en la playa o hasta un día en el río. Pero ahora que son más grandes, las vacaciones pueden ser un poco más largas. A veces visitamos a nuestra familia en los Estados Unidos o viajamos a otro país latinoamericano para conocer otra cultura, probar comida diferente y hacer cosas que quizás no tenemos aquí en el país. Bueno, una vez que Emily y yo decidimos a dónde vamos, que en nuestra familia significa que yo elijo dónde ir, porque ella está feliz con lo que sea, pero odia tomar decisiones. Entonces, una vez que yo decido a dónde vamos, empieza a formarse en mi mente la imagen de cómo va a ser esa vacación. Tal vez el viaje sea a la playa y la imagen que se forma en mi mente es de mi esposa, nuestros hijos, autoridades, en una casa grande, a borde de un acantilado con vistas al mar, con el sol cayendo a lo lejos y la luz del atardecer reflejándose a las aguas del mar, haciendo que el agua turquesa brilla con una intensidad que contraste perfectamente con las grandes rocas de los acantilados, que son de un marrón tan fuerte que casi puedes sentir el calor del sol que ha golpeado estos acantilados desde hace miles de años. Y con ese paisaje al fondo, estamos todos sentados en el patio de esta casa, después de un largo día jugando en las olas o caminando sobre la arena que parecía una eternidad. Y estamos comiendo. Oh, hermanos, estamos comiendo. Todos sentados alrededor de una mesa grande de madera, llena de un festín de todas las comidas locales y deliciosas que uno puede encontrar en la playa. Y yo estoy en la cabecera de la mesa agarrando la mano de mi esposa mientras veo a mi familia reírse, compartir historias y disfrutar de esa comida en ese lugar perfecto y hermoso. ¿No suena bien eso?
Bueno, esa imagen se mete tanto en mi mente que se vuelve lo único que puedo pensar. Y mientras planifico nuestras vacaciones familiares, todo lo que vamos a hacer en este viaje tiene que culminar con esa imagen perfecta, esa imagen buena y maravillosa. Pero no se queda ahí. También quiero que los demás en mi familia tengan esa imagen en su mente. Empiezo a pintarles ese cuadro idílico a Emily y mis hijos para que ellos también se emocionen con el viaje igual que yo. Me imagino que si puedo plantar la imagen que tengo en mi mente y en la de ellos, si de alguna manera puedo describir con palabras lo perfecto que será todos, si ellos, al igual que yo, se obsesionen con alcanzar esa meta, no habrá nada ni nadie que nos detenga. Todos iremos hacia una visión compartida de lo que puede ser de lo que van a ser nuestra vacación. Y cuando por fin tengamos ese momento tan pintoresco, todo el plan, todo el pensar, toda la obsesión habrá valido la pena porque en ese momento todo será perfecto. La razón por la que les cuento todo eso es porque estoy seguro de que el pasaje de hoy fue escrito por alguien que pensaba muy parecido a mí. Alguien que pensaba en imágenes de perfección y que también trataba de convencer a otros que esas imágenes podían ser suyos si ellos hacían las cosas necesarias para obtenerlas. Nuestro pasaje se encuentra en el primer capítulo del libro de los Salmos, Salmos capítulo 1. Y quizás muchos de ustedes no necesiten buscar el Salmo 1 en sus Biblias porque saben el capítulo de memoria, pero a mi favor, búscalo en sus Biblias. Salmos capítulo 1. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Nos suena bien eso? Se puede ver la imagen de perfección aquí en sus mentes. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Habla a través de tu palabra hoy. Convíncenos de pecado y cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pasaje de hoy, Salmo 1, es un capítulo muy famoso de la Biblia y con razón. Es un salmo poderoso que contraste la vida del hombre bienaventurado y de las vidas de los hombres malos o impíos. Y se nos dice desde el principio, en los primeros 2 versículos, en qué está enfocado el hombre bienaventurado. Se nos dice que el hombre bienaventurado se deleite en la ley de Dios o en la palabra de Dios. Aquí estos 2 términos se pueden usar de manera intercambiable. La ley de Dios, la palabra de Dios. El hombre bienaventurado encuentra tanta hermosura en la palabra de Dios que cautiva su corazón de tal forma que la ley de Dios se convierte en su fuente de gozo, su fuente de satisfacción. Se nos dice de que del deleite del hombre bienaventurado fluye su meditación. Oiga bien la progresión aquí. Primero, el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Dios y luego medita en ella. Esa meditación es un pensamiento cuidadoso y sostenido
No es algo que viene y se va de su mente. Es algo en lo que Él involucra activamente su mente. Como ya confesé, yo soy del tipo de persona que se obsesiona fácilmente. Uno de los resultados de mi mente obsesiva es que termino teniendo un montón, pero un montón de hobbies. Emily lo llama esos hobbies míos mis capas. Ya sea ciclismo, carpintería, cocinar con barbecue, correr, nadar o algo tan sencillo de coleccionar gorras. Lo que pasa es que empiezo un hobby y me meto de lleno. Investigo muchísimo para aprender todos los detalles, todo el lenguaje técnico de ese nuevo hobby. Y si ese hobby es un deporte como ciclismo o correr, yo no soy de los que simplemente lo cogen suave al principio. Yo quiero ser bueno. Yo quiero ser lo mejor que pueda ser. Así que lo que casi siempre pasa es que empiezo a practicar ese deporte nuevo lo más que pueda para ser bueno, o por lo menos tan bueno como puedo ser, como ahora soy medio viejo y mis años más atléticos ya pasaron hace mucho. Como algunos de ustedes saben, mi hobby más reciente es el golf. A mí me encanta el golf. El golf se ha convertido en el hobby favorito de todos. Todavía hago algunos de los otros, pero ahora mismo el hobby que me cautiva la mente y el corazón es el golf. Yo miro videos de cómo mejorar mi swing. Yo pienso en diferentes maneras en las que puedo mejorar, aunque sea un poquito, para que pueda jugar mejor y así divertirme más. A veces, cuando Emily y yo estamos sentados en el patio de la tarde y noche y mi querida esposa está contándome algo de su día o de las cosas que tenemos pendientes en la semana, a veces mi mente se desvía de lo que ella está diciendo a mí y me quedo mirando al vacío pensando en golf. No sé si eso pasa con los otros esposos, pero para mí no es que no quiero escuchar de mi esposa. Es porque cuando medito sobre algo me resulta difícil de apagar mi mente y no pensar en ello. No sé si algún día vendrá otro hobby que le quite el lugar de golf en mi mente, pero ahora mismo el golf es mi favorito. Pero mira, eso no es la manera en que el hombre bienaventurado de Salmo 1 medita en la palabra de Dios. Esa meditación en la palabra de Dios es una decisión activa y voluntaria. Es una elección de todo el ser del hombre bienaventurado. Y fíjense que el hombre bienaventurado no medita en la ley de Dios de vez en cuando. Esa meditación no es algo que viene y se va como mis hobbies. Esa meditación continúa durante toda la vida del hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado encontró deleite en la ley de Dios y decidió meditar en ella. Y ha hecho un punto de seguir, de hacerlo como un hábito. Y esa meditación es algo que él hace cuando quiere y más importante aún, cuando no quiere. El hombre bienaventurado no medita en la palabra de Dios en algún momento del día o justo al levantarse para salir de eso para que él pueda seguir con otras cosas. No. El hombre bienaventurado medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y esa meditación sirve para fortalecer y sostener su deleite. Recuerden, el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios a partir del gran deleite que tiene en ella. La hermosura, la bondad de la ley de Dios llevan al hombre bienaventurado a deleitarse en ella. Y ese deleite lo lleve a meditar. La palabra de Dios no es simplemente lo último de una larga lista de obsesiones, como me pasa a mí con mis hobbies. El hombre bienaventurado enfoca su mente, entrena sus emociones para meditar en la palabra de Dios. Y en esa meditación, el hombre bienaventurado encuentra la ley de Dios aún más hermosa. ¿Entienden el círculo aquí? El hombre bienaventurado se deleita en la ley de Dios, lo que lleva a meditar en ella. Y esa meditación ejercita su mente y sus emociones para encontrar más belleza, más valor en la palabra de Dios.
lo que lleva a deleitar aún más en ella, lo que lleve a meditar. El ciclo continúa. Noten que ese ciclo es intencional. Ese ciclo es con propósito. Ese ciclo no es una reacción, sino algo planificado. El hombre bienaventurado no es movido como objetos en el mar que son arrastrados por la corriente. El hombre bienaventurado ha hecho la palabra de Dios su enfoque, su vida. Él es como una gran columna clavada profundamente en la tierra bajo el mar. Y aunque las olas de una moda pasajera o los vientos de cambio soplan alrededor de él permanece firme, inmóvil, constante en su deleite por la ley de Dios. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios, es lo que le importa a él, es lo que define su vida. Pero también se nos dice desde el principio en que no se ocupa el hombre bienaventurado. Mire versículo 1. El hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos. Sus caminos son diferentes a los de los pecadores y los incansadores. Así como su meditación en la palabra de Dios, el hombre bienaventurado toma una decisión consciente de no dejar que su mentalidad, su orientación, ni su forma de pensar vengan de los impíos. Y fíjense también que el hombre bienaventurado se menciona en singular, mientras que los malos, los impíos, los pecadores, se menciona en plural. Y quizás esa sea una característica distinta de los impíos. No es difícil encontrarlos. Los impíos están en todo y en todas partes y abundan. Donde quiere que uno mire en este mundo hay hombres impíos. Los malos sacan su sabiduría de este mundo y la gente de este mundo, Santiago 3:15. Amplia es la senda que lleva a la perdición, Mateo 7:13. Y aunque pocos hay en la senda estrecha y angosta que lleva a la vida eterna, la senda amplia es un camino lleno de mucha, pero mucha gente. Mientras que el hombre bienaventurado enfoque su energía mental en cada palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Los impíos acolumnan para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartan el oído de la verdad y se vuelven a las fábulas, segundo de Timoteo 4:3. Los impíos no tienen que hacer esfuerzo para eso. Ese desvío de la verdad es algo natural al hombre pecador. Pero el hombre bienaventurado reconoce cuán tentador es este mundo, cuán fácil es desviarse, cuán sencillo escuchar la supuesta sabiduría de este mundo caído. El hombre bienaventurado sabe que debe prestar mucho más atención a lo que ha oído, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2. Los impíos, al igual que nuestros primeros padres, no quieren vivir bajo el cuidado, bajo la protección de Dios, sino quieren ser señores de sus propias vidas y definir su propia verdad. Así que abiertamente rechaza a Dios y su ley perfecta. Aquí tenemos dos tipos de personas. Tenemos los impíos, los malos, y tenemos al hombre bienaventurado. Como mencioné al principio, el escritor de Salmo 1 parece muy parecido a mí en el sentido de que él quiere vender una visión de perfección. Pero en esos dos primeros versículos, él no está vendiendo nada. Él solamente está diciendo la verdad. Eso es lo que hace el hombre bienaventurado. Y eso es lo que hacen los impíos. Me imagino que la pregunta para cada uno de nosotros aquí hoy sería: ¿y tú? ¿Qué tú haces? ¿Qué hago yo? Bueno, si los versículos 1 y 2 hablan de las cosas que hace el hombre bienaventurado y lo que hacen los impíos, los versículos 3 y 4 nos muestran cómo son esos dos tipos de personas. Y aquí es donde el autor de Salmos realmente empieza a describir una imagen vívida. Mira el versículo 3, hablando del hombre bienaventurado.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿No suena bien eso? ¿No suena perfecto? ¿Quieres tú eso? Se nos dice que el hombre bienaventurado es como un árbol, pero no un árbol cualquiera. Es un árbol grande, es un árbol fuerte, es un árbol verde. Y sabemos eso por el lugar donde está plantado el árbol. Ese árbol no está plantado a la orilla de la carretera ni en un pedazo de tierra seca. Este árbol está plantado justo al lado de la fuente de su alimento, en las riberas de corrientes de agua. Este árbol poderoso tiene raíces que se hunden profundamente en la tierra fértil del lecho del río y bebe del agua que da vida siempre que quiera. En el verano, cuando el sol está quemando todo, este árbol bebe del agua y no se seca. En el invierno, cuando las noches frías acaban con otros árboles, este árbol usa el agua como escudo contra el frío. Ese árbol es fuerte. No tiene que preocuparse por nada, porque de día y de noche, este árbol está conectado a lo que él necesita para vivir y crecer. Y mire también que este árbol está protegido de la decadencia. Se nos dice de que este árbol da fruto en su tiempo y que su hoja no se marchita. De la abundancia del alimento que él recibe, él es capaz de reproducirse y dar vida. Este árbol no está luchando por sobrevivir, está floreciendo. Año tras año, ese árbol da vida tal como debe ser, tal como fue creado para hacerlo. Las personas o los animales que comen de su fruto vienen y se van. Sus hijos vienen y se van, y sus nietos también. Pero este árbol sigue produciendo vida. Y cuando se acaba la temporada y ya no queda más fruto, este árbol no se seca ni pierde sus hojas. Se nos dice que hace sus hojas, tiene tanta vida que no se marchita, no cambian sus colores, ni seca, ni cae de su lugar. Y todo eso gracias al alimento constante que recibe de las aguas del río. Así es el hombre bienaventurado. Y el resultado es que el hombre bienaventurado prospera en todo lo que hace. ¿Pueden ver ese árbol en sus mentes? ¿Pueden ver este árbol grande, hermoso, creciendo fuerte junto a las aguas azules del río? ¿Pueden saborear su dulce fruto y escuchar el susurro de sus hojas verdes moviéndose en el viento? ¿Pueden sentir la frescura de su sombra inmensa mientras se sienten en la orilla de la agua que corre? ¿Pueden verlos, mis hermanos? Es perfecto. Esta escena es perfecta. Pero no todo que rodea este árbol es perfecto. En el versículo 4 se nos dice lo que hay alrededor del árbol. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. En la descripción de esta escena perfecta del hombre bienaventurado, que es un árbol fuerte y vibrante, también hay muerte. Los impíos son como paja, tamo, como dice la Reina Valera. ¿Saben qué es la paja? La paja es la parte externa que cubre la semilla de una planta como trigo o el maíz. La paja no sirve para nada. Incluso antes de caerse de la planta, la paja no tiene vida. Así describe la Biblia los impíos. Son como la cáscara de una planta. Mientras que el hombre bienaventurado está conectado al agua que da vida, los impíos se han despegado y están separados de toda vida. Mientras que el hombre bienaventurado es verde por el constante fluir de agua, los malos son de un marrón seco, sin nada de humedad. Mientras que el hombre bienaventurado es fuerte porque sus raíces ahunden en la tierra nutrida,
Los pecadores son llevados por cualquier brisita. Mientras que el hombre bienaventurado rebosa de tanta vida que produce buen fruto, los impíos están muertos. Son paja, inútiles, secas, muertas. No sirven para nada, no producen nada, no tienen vida. Son frágiles. Están hoy y mañana se pudren y desaparecen. Todos ven como la muerte que rodea este gran árbol en realidad resulta aún más su belleza. Pueden ver el contraste aquí. Verdes vivos, frutos brillantes, rodeados de un marrón vacío. Cuando la brisa fresca sopla entre las hojas del árbol, la fuerza del árbol lo mantiene firme. Pero mientras tanto, el viento levanta la paja y se la lleva. Así es el hombre bienaventurado y así son los impíos. ¿Pueden ver esta escena en sus mentes? Yo supongo que la pregunta es, ¿a cuál te quieres parecer tú? ¿Quieres esta escena perfecta para ti mismo? Los últimos 2 versos hablan de una realidad futura. Pero lo interesante es que no hablan de la realidad del hombre bienaventurado, sino solamente de los impíos. Miren versículos 5 y 6. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En el verso 5 dice que los impíos no podrán mantenerse firmes en el juicio, ni los pecadores en la congregación o la presencia de los justos. Esto significa que existe una marcada diferencia entre los justos y los pecadores. La imagen es muy parecida a lo de los versos anteriores, donde el hombre bienaventurado era un árbol poderoso que no se puede mover, que siempre permanece fuerte. Los impíos eran como paja, sin peso, que el viento lleve de aquí para allá. Pero aquí, en el verso 5, no es el viento que los impíos no pueden resistir. Es el peso del juicio. Pero ese juicio no es una comparación entre ambos. En el año 2020, después de la cuarentena, pero antes de que todos abriera de nuevo, nosotros, como la mayoría de las familias, estábamos increíblemente aburridos sin nuestras vidas normales y nuestras actividades normales. En ese tiempo, el hobby que más me tenía obsesionado era la carpintería. Yo había hecho varios libreros, un banco para poner a pies de la cama, unas mesitas de noche. Entonces decidí hacer una actividad familiar con carpintería. Yo dividí la familia en 2 equipos utilizando la forma más clásica de dividir equipos. ¿Qué es? Hombres contra mujeres, varones contra hembras. Y la meta era hacer un taburete, un banquito. A cada equipo le di madera, tornillo, clavo, herramientas, y el equipo que hiciera el banquito más fuerte ganaba. Yo, claro, ayudaba a los muchachos a cortar la madera, pero fue bien divertido ver cómo pensaban y cómo iban cambiando sus ideas en el día mientras armaban sus banquitos. Al final del día, los 2 equipos se juntaron y probamos lo que habían hecho. Como se pueden imaginar, ninguno de los 2 banquitos era muy fuerte, pero uno resistió un poco más que el otro. Entonces, yo como juez declaré ganador a ese equipo con el banquito que aguantó mejor. Y ese equipo ganó el premio. No me recuerdo quién ganó. Autry, Stevensi, Gibson, ¿quién ganó? Las hembras. Oh. El tipo de juicio del que habla Salmo 1 no es una comparación. En el versículo 5, cuando dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio,
Eso no es un juicio como nuestra competencia de carpintería. El salmista no está diciendo de que entre los dos, el impío y el hombre bienaventurado, el impío pierde porque es un poquito peor o peor de los dos. Es un juicio de pasar o no pasar. O puede mantenerse firme en el juicio o no puede. Aquí no hay segundo lugar. Ese juicio es el juicio de Dios. Ese juicio del verso 5 es un estándar. Y los impíos quedan cortísimos del estándar de Dios. Los justos y los impíos son diferentes. El justo puede mantenerse firme en el juicio de Dios, pero el impío no. Y en el verso 6 nos dice, ¿por qué el justo puede mantenerse firme en el juicio? Hay un canal de YouTube que de vez en cuando aparecen mis videos recomendados. Todos los videos de este canal son más o menos iguales. Son sobre gente que va donde un joyero en Atlanta a vender oro o relojes de lujo. Cada video de este canal son cortos. Básicamente los dos se ponen a negociar el precio. El que vende siempre quiere más y el que compra siempre quiere pagar menos. Las negociaciones siempre empiezan igual. El joyero le pregunta a la persona cuánto quiere por su prenda, quizás solo para tener una idea inicial. Y después de eso, el joyero, parte de lo que él hace es él pasa el oro por una máquina de rayo X para ver si es real, para ver si es de 12 o con 14 quintales o si los diamantes son de la calidad correcta. La mayoría de las veces, eso es un proceso rápido. El vendedor dice su precio, el joyero pasa la pieza por la maquinita y ahí empiezan a negociar. Pero a veces no es tan fácil así. A veces la gente lleva relojes que no pasan la prueba. Quizás la persona no sabe que tiene porque el reloj fue algo que recibió de herencia o quizás estás tratando de engañar al joyero. Pero de cualquier manera, ya sea a propósito o no, el joyero tiene que decirle la verdad de su reloj. Estos son mis videos favoritos de ese canal. El joyero le pregunta a cuánto quiere por el reloj, digamos que dice $20,000. Y mientras hablan amablemente, él le pasa la maquinita y de repente su voz cambia amable a seria. Lo siento, dice el joyero. No puedo pagar $20,000 por este reloj. Está bien, 17,000. Entonces, dice el vendedor. No puedo, dice el joyero. Pero wow, está tratando de robarme. Está bien, dame 15,000 y me voy, dice el vendedor. Ni a 5,000, dice el joyero. En realidad no puedo pagar nada por ese reloj, porque ese reloj no vale nada, porque es falso. Y el tipo lleno de pique, grita, insulta y le dice al joyero que él no sabe lo que está diciendo. Pero el joyero siempre hace lo mismo. Él le dice que no es él que dice es falso, es la maquinita. Y la maquinita no comete errores, ella sabe. No por la apariencia ni por la utilidad del reloj. Seguro que los falsos se ven lindos o hasta dan la hora bien, pero la maquinita va más profunda y revela cómo son las cosas de verdad. Algo bien parecido está pasando en el versículo 6. La palabra caminos en el verso 6 habla de la totalidad de la vida de una persona. El camino de alguien no es quien aparente ser los domingos en la iglesia cuando quiere verse bien. El camino de alguien no es la vida que fingimos en las redes sociales con fotos sonriendo como si todo fuera perfecto. El camino de alguien es su vida entera, su vida real. En el verso 6 dice que el Señor conoce a los justos porque Él conoce sus pensamientos, conoce sus acciones, conoce sus caminos. Y los justos pasan la prueba. Pero no es así con los impíos. Ellos pueden verse bien por fuera. Ellos pueden hacer cosas parecidas a las de los justos. Pero son diferentes. Son falsos. Son de mentira.
Donde los caminos de los justos producen vida, los pensamientos, las acciones, los caminos de los impíos siempre terminan en muerte, siempre perecen. En ese punto de un sermón, lo que muchos predicadores te van a decir ahora es una promesa y una bendición. Como que Dios ha prometido que si tú eres el hombre bienaventurado, que se deleite en la palabra de Dios, tú serás bendecido. Que si tú te deleites en la ley de Dios y medites lo suficiente en ella, tú también serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que si tú también prosperarás en todo lo que hagas. Ahora bien, estoy totalmente a favor a vender una idea para que las personas con las que hablo puedan sentirse tan apasionadas como yo por algo. Acuérdense, yo soy el que se obsesiona con visiones de perfección. Pero amigos, no podemos vivir en un mundo de sueños y olvidarnos de real. Tristemente, mis hermanos, en los versos 5 y 6 es donde tenemos que dejar de soñar con escenas de perfección. Aquí es donde toda la verdad de la Santa Escritura nos debe caer encima y hacernos ver claramente a qué o quién está hablando este salmo. Y es muy probable que algunos de ustedes, mientras yo describía el gran árbol que es el hombre bienaventurado, puede ser que había alguien aquí pensando, wow, eso suena tan lindo, pero eso no describe a mí. Yo no soy un árbol fuerte y poderoso. Si ese eres tú, tienes razón. Esa realidad pesada de esos versos debe despertarnos de cualquier visión de árboles perfectos en riberas verdes y llevarnos cara a cara con nosotros mismos, porque la realidad de los versos 5 y 6 es nuestra realidad, es la realidad de los hombres. Romanos 3, 10 a 20. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, algunos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaño de continua con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, lleno está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces de derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice de los que están bajo la ley, para que todo boca se cae y todo el mundo sea responsable ante de Dios. Porque por las por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese es el gran problema de la humanidad. La palabra de Dios es el juicio de Dios. Si quieren, la palabra de Dios es como la maquinita del joyero que revela quiénes somos en realidad. Y la Biblia es muy clara. No somos el hombre bienaventurado. Somos malos. Somos impíos. Quizás de vez en cuando hagamos cosas buenas, pero eso no define quiénes somos. Y a menos que haya cautivado tanto tu conciencia que llegaste a creerte cualquier disparate que inventaste para sentirte bien contigo mismo, tú sabes que eres malo. La palabra de Dios dice claramente que todos los hombres nacidos bajo Adán nacen bajo la maldición del pecado. No somos el árbol plantado junto a corrientes de agua. Somos paja. Muertas, inútiles, paja. Y al igual que el resto de la humanidad, seremos juzgados. Y no podemos pararnos solos en este juicio, porque no pertenecemos a la congregación de los justos. Pero hubo uno
que no nació bajo la maldición del pecado. Hubo uno que en realidad se deleitaba en la palabra de Dios y meditaba en ella de día y noche. Hubo uno que es el único justo. Hubo uno que vivió una vida tan perfecta que Él y solo Él puede sostenerse en el juicio de Dios. Hubo uno que no solo es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Él es el agua viva y clama: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Oh, mis hermanos, nosotros no somos el hombre bienaventurado. Hay un solo hombre bienaventurado y su nombre es Jesús. Y la buena noticia del Evangelio es que aunque seas pecador, aunque seas el impío descrito en Salmo 1, aunque tus caminos sean malos, Jesús puede darte su justicia. Aunque tú deberías perecer por todas tus maldades, Jesús murió en tu lugar y te dio el lugar que Él ganó con su vida santa. Jesús es el único hombre bienaventurado. Él es el gran árbol plantado junto a las corrientes del río de la gracia de Dios. Solo Él es digno de beber de esa gracia. Él se ganó el derecho, Él y solo Él. Y Él toma esa paja muerta inútil que el viento arrastra y la siembra en Él. Y la vida, la dulce vida de esa agua de gracia fluye a través de Él. Y esa paja muerta recibe el agua, recibe su alimento y ese produce una vida nueva. Déjeme ponérselo lo más sencillo posible. Eso no es un intercambio igual. La paja no puede hacer nada. Está muerta. Ni siquiera puede decidir quedarse en un sitio, sino que el viento lo lleve y su fin es ser tirado en el horno para ser quemado. El impío no trae nada más que su propio pecado. Y por la gracia, mediante la fe en Jesús, el único hombre bienaventurado, el impío es hecho nuevo. Pero quizás haya alguien aquí que diga: eso no es nada nuevo, solo está explicando el Evangelio. Eso lo sé desde hace años. ¿No podría darme algo que pueda usar hoy, algo nuevo? Amigos míos, sean muy, muy cuidadosos con lo nuevo. Nuestro mundo está enamorado con lo nuevo. Este mundo caído vive saltando de una cosa nueva a otra. Y tan pronto que te venden la novedad del momento, cambia su idea para buscar otra cosa nueva que venderte. Nuestro mundo sacrifica generaciones enteras por algo nuevo, un metro nuevo. Pero tristemente, al igual que este mundo, la iglesia se ha contagiado con el amor de lo nuevo. ¿Cuántos predicadores han dejado de predicar el Evangelio para predicar lo que la gente quiere oír? ¿Son lobos? ¿Cuántos padres han abandonado su llamado de criar a sus hijos en la disciplina y enseñanza del Señor? Porque eso es de la vieja escuela. Y lo que queremos hoy es una oportunidad de avanzar. Están sacrificando sus hijos por dinero. ¿Cuántas iglesias han muerto porque se cansaron del evangelio antiguo y buscaron la aceptación de este mundo caído y corrupto? Tengan mucho cuidado con lo que quieren pasar del evangelio. Tengan mucho cuidado con lo nuevo. Hermano, escuchen las palabras de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dice: cree en predicar el amor de Cristo. Cree en predicar el sacrificio expiatorio. Cree en predicar el nuevo nacimiento. Cree en predicar todo el consejo de Dios. El martillo viejo del evangelio todavía quebranta la roca. El fuego antiguo de Pentecostés todavía arde en la multitud. No intentes nada nuevo. Sigue predicando. Y si todos predicamos con el Espíritu Santo enviado al cielo, los resultados nos van a asombrar.
Jamás debemos dejar atrás la gloria del Evangelio. Jamás debemos cansarnos de cantar sobre esa sublime gracia. El Evangelio no es algo que necesitaste una sola vez antes cuando no creías. Sí, el Evangelio fue la herramienta que Dios usó para atraerte a Él. Fue el poder que te pasó de la muerte a la vida. Pero hermanos, el Evangelio es el poder que debe sostenerse de aquí adelante. Entender el Evangelio de la gracia sola, por la fe sola, en Cristo solo, debe ser lo que te haga enamorarte más y más de Jesús. O, usando la misma imagen de Salmo 1, el deleite del Evangelio debe llevarte a meditar en él, y la meditación en el Evangelio debe llevarte a deleitar en él aún más. El Evangelio no es solo algo que necesitas hacer una sola vez para un propósito. Si has puesto tu fe en Jesús para la salvación de tu alma, esa misma fe, en ese mismo amor, por ese mismo Evangelio, debe ser tu motivación. Oh, hermanos, si eres seguidor de Cristo, entonces el Espíritu Santo ahora mismo te está transformando, dando fruto en ti y para hacerte más y más como nuestro Señor Jesucristo, el único hombre bienaventurado. Pero quizás estás aquí hoy y no eres creyente. No quiere decir que tú no vayas a la iglesia o no digas las palabras adecuadas cuando las necesitas. Quiere decir que quizás estás aquí hoy y tú sigues siendo paja muerta, despegado de la vida, que finge haber cambiado. El llamado de la acción para ti es simple. Cree en Jesús. Excepto que tú no eres el hombre bienaventurado y nunca lo serás. Tú no puedes cambiar tu vida. Me imagino que has intentado. ¿Cuánto ha intentado la paja ser un gran árbol? Pero intentarlo no te convertirá en algo que tú no eres. Necesitas ser cambiado. Necesitas ser renovado. Necesitas estar plantado en Jesús, quien es la fuente de la vida, la fuente de las gracias. Necesitas una justicia ajena que no puedes producir en ti mismo. Recuerden Romanos 3, 10 a 20. No hay justo, ni siquiera uno. Okay. Bueno, el capítulo no termina en el verso 20, donde dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El capítulo sigue. Justo después de esta larga lista de condenación de toda la humanidad, el próximo verso dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada conforme a la ley de los profetas. Y esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifique el que tiene fe en Jesús. Si tú estás aquí hoy y sientes que no puedes sostenerte en el juicio de Dios, es cierto, no puedes. Si tú estás aquí hoy y sientes que sí puedes sostenerte en el juicio de Dios, estás equivocado. No puedes. Solo Cristo es digno de estar en la presencia de Dios. Solo Cristo es capaz de pasar la prueba. Solo Cristo se sostiene en el juicio de Dios. Y si tú no estás en Cristo, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir en el juicio de Dios. Pero si estás en Cristo, mientras Él se sostiene el juicio, Él se sostiene a ti.
Somos agentes pasivos que reciben la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados y la imputación de la sana justicia de Cristo Jesús. Y una vez que has puesto tu fe en Jesús, serás lleno de la gracia de Dios Todopoderoso. Inmediatamente el Espíritu Santo comienza su obra en ti. Recuerden, solo somos paja. No podemos hacer nada. Nosotros que tenemos fe, hemos sido plantados en Él, pero toda la bondad, toda la vida proviene del árbol que es Cristo. Hay un árbol en el campo de golf de Jarabacoa, justo al lado del green del hoyo número 7, que siempre miro cuando estoy ahí. El árbol es un pino, muy alto y hermoso. Bueno, hay muchos pinos en ese campo de golf, pero este en particular es diferente a los demás. Aproximadamente a la mitad de este pino, donde una de las ramas se une al tronco, crece otro árbol. Y no me refiero a otro pino, sino a una especie completamente diferente. Este segundo árbol no tiene agujas de pino, tiene hojas y son grandes. El tronco de ese segundo árbol es liso, no rugoso como el tronco del pino. Y las raíces de ese segundo árbol cuelguen por todo el pino como si fueran pequeños dedos voraces y codiciosos que se extienden hacia la tierra, donde entran y absorben el agua. Uno de los jardineros que trabaja en el campo me dijo que ese árbol se llama un copé. Y es un tipo de árbol parásito que usa el pino como escalera para alcanzar alturas y recibir sol y protección. Las raíces del copé absorben el agua destinada al pino y intentan ahogar las ramas nuevas que el pino desarrolla para tener una mejor posición en lugar de cualquier nuevo crecimiento del pino. Cada vez que voy a este campo, miro a este árbol. Pero lo interesante es que durante los 4 años que llevo yendo a este campo de golf, no ha crecido nada. Tiene el mismo tamaño de siempre. Día tras día, semana tras semana, año tras año, este copé ha estado ahí beneficiándose del pino. Pero lo único que hace es mantenerse vivo. No crece, no prospera. Hermanos, así no es como hemos sido sembrados en Cristo. No somos árboles parasitarios que usa a Jesús para nuestro propio beneficio. Y tampoco hemos sido sembrados en Jesús para mantenernos vivos. Estamos destinados a prosperar, a florecer, pero no con nuestro fruto. Cuando en la providencia de Dios nosotros como paja muerta fuimos sembrados en Jesús, el gran árbol plantado junto a las corrientes de la gracia de Dios, cuando fuimos plantados en Él, no era para producir el tipo de fruto o crecimiento que queríamos, pero no podíamos. Somos plantados en Cristo y Él nos usa para producir el tipo de fruto que Él elige. Esa es la obra que Dios, el Espíritu Santo, hace en nosotros. Él produce fruto, no nosotros. Él nos transforma. Somos paja. Y no importa qué tan duro lo intentamos, nunca vamos a dar fruto por nuestra propia cuenta. Dios hace la obra. Así como somos agentes pasivos que reciben la gracia de Dios a través de Cristo, también recibimos la obra santificadora del Espíritu Santo. Cuando alimentas el hambriento, cuando visitas la viuda y el huérfano en su aflicción, cuando empiezas a vivir en santidad, eso es el Espíritu Santo obrando en ti. Eso es el fruto que Él produce en ti. Todavía somos paja, todos los días somos pecadores. Pero se nos dio vida en el único hombre bienaventurado y ahora Él nos usa para dar su fruto. Yo supongo que la pregunta para todos nosotros aquí hoy es, ¿cómo vamos a responder
de esta verdad. Dije al principio que muchas veces trato de que otros se obsesionen con las mismas cosas con las que yo estoy obsesionado. Y hoy, abiertamente, estoy tratando de que todos ustedes se obsesionen también. Pero hoy no estoy tratando de convencerlos de las buenas obras. Puedo intentarlo, pero nunca podré lograr que alguien aquí actúe mejor. Ni siquiera puedo hacerlo conmigo mismo. Yo tengo una sola meta con todo lo que he dicho hoy. Si no logro esa meta, se irán de aquí hoy pensando que necesitas ser mejores personas. Déjenme repetirlo. Si se van de aquí hoy pensando que necesitan actuar mejor para ser un buen cristiano, o si se van de aquí pensando que necesitan trabajar más duro o enseñar a sus hijos que ellos deben actuar mejor, si eso es el resultado, no habré alcanzado mi meta. Hermanos, el Evangelio no dice trabaja más duro. El Evangelio no dice sé una persona mejor, una persona más amorosa, una persona más fiel. Eso no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio dice, tú no puedes ser mejor. El Evangelio dice al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. El Evangelio dice que no puedes dejar de pecar ni alcanzar la justicia necesaria para vivir con Dios y entrar en su santuario. Pero Jesús sí lo hizo. Y si estás en Cristo, tu corazón cambiará para querer amarlo y servirlo mediante la obediencia. Yo tengo una sola meta en todo lo que he dicho hoy. Todo lo que quería hacer hoy era presentar la belleza, la gloria, el inmenso valor del Evangelio de Jesucristo, mi Señor. Ahora lo que tú hagas con esta belleza depende de ti. ¿Encontrarás belleza, gloria en Jesús hoy? Esa gloria te llevará a deleitarte en Él. Meditarás en quién Él es y lo que Él ha hecho. No porque estás tratando de convertirte en el hombre bienaventurado, sino porque ya viste el hombre bienaventurado y Él te dio vida. ¿Cómo vas a reaccionar hoy a esa buena noticia, a ese gran evangelio? Déjeme sugerir que la única respuesta correcta a todas esas verdades es la adoración mediante la obediencia a tu Señor que te salvó. Lo único que deberemos decir ante todo eso es gracias. Gracias Dios por tu gracia. Gracias Jesús por salvarme. Gracias Espíritu Santo por dar fruto en mí. Hermanos, no hay una imagen más perfecta que esta. Y si tú quieres, esa puede ser tu realidad en Cristo. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias por la salvación que podemos tener en Cristo. Gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias que podemos ser tus hijos, adoptados en tu familia. Y todo eso gracias a Cristo, en cuyo nombre oremos. Amén.